Bueno, Ahí está, grabando. compartir. Ahí va. ¿Se acuerdan que la clase pasada, no? Ahora sí, ¿no? Todavía no se ve, pero recordamos de la clase pasada. Bueno, me fijo entonces que puede estar pasando. Esperen un poquito. No se puede compartir. Debo dar permisos. A ver, esperen. Un minuto. Sí. ¿Qué pasa? Ahora que le agarró el ataque. Ahí Todavía no se ve, se puede. no vemos nada. Teóricamente lo Ahí, estamos viendo. ahí vino, ahí llegó. Ya llegó. Llegó. Bueno, se ve que ha ido en carro. Bueno, ¿se Ahí acuerdan que se ve la un poquito clase mejor. pasada y debe verse grande porque está con pantalla completa? Sí, sí. Bueno, la clase pasada con el ingeniero Torres dijo, che, qué poco que les mostramos y tenía razón de parábolas. Esta iglesia de la Purísima en Monterrey, del arquitecto de la Mora, fíjense la cantidad de parábolas que tiene. Yo acá les puse un link, pero ya que estamos, perdón, ya que estamos en la historia, vamos a ir a este link porque realmente si hay un hombre que ha sabido usar la parábola, ha sido este. Yo no me había dado cuenta de verdad cuántas parábolas había usado este hombre hasta ahora y vale mucho la pena verlo porque realmente es impresionante la iglesia esta, la cantidad de parábolas que tiene. Vamos a ver si anda bien mi compu porque está medio como lenta, no sé qué le pasa. Me dice que no responde. Esperen un poquito, total, Bueno, vamos a yo trabajar. les cuento que yo le voy a mandar unas fotos también desde el punto de vista no solamente estético, estructural. Por Ya ejemplo, las pongo, Ale. en invernaderos, en galpones, entonces eso se usa mucho la parábola, el galpón parabólico, el invernadero parabólico, porque la verdad con una economía de materiales, con la misma cantidad de materiales se logran estructuras muy resistentes al ser de arco parabólico. Eso simplemente lo que le quería decir, que no solamente desde el punto de vista de diseño, estético, sino que tiene unas cualidades muy importantes. También, bueno, se busca el arco de la parábola en algunos invernaderos con cierta curvatura, donde la gota de agua, cuando se condensa, desliza hacia los costados y no cae sobre los cultivos, por ejemplo. Eso es otra de las cualidades que tienen y están hechos con una sola cubierta. En cuanto a... Hay uno de Gaudí a las afueras de Barcelona, en Mataró, que está hecho con unas parábolas de madera. Era una fábrica textil. Ahora se llama La Nave. Ahí se va a poner. La que vos querías ver, el link, ¿no conecta, Chris? Hola. Bueno, eso es parte. Miren, la que está abajo, la foto, estas son parábolas de madera que se le llama La Nave porque les parece un barco dado vuelta. Bueno, a ver si ahí Disculpa, conectamos. pero justo estaba entrando gente. Y les ¿Ahí das se el ve? enter. Ahí se ve, Oh, ¿qué pasa? ahí no se ve, ahí se ve, ahí no se ve. Saca el guiño.
Bueno, para que yo dejo de presentarte. De todos modos, Le has se puesto volvió- guiño. ¿Se ve o no se ve? ahí va el Cris. Lo que pasa es que estaba presentando justo la foto del Ale. Bueno, Bueno, ya la alcanzaron vieron. al ver algo por lo menos. Las dos de abajo estaban diseñadas por Gaudí. Y, y las otras eran más rurales. No te escucho, no te escucha, Cris. Dice que se ha unido y que no pertenece a la universidad. Lo que pasa es Ahí sí. que la iglesia a la cual me estaba refiriendo tiene tantísimas, pero tantísimas parábolas, que eso era lo que les quería mostrar. Vamos a ver si mi computadora se digna. Sería, acá está. Pero no Lo, estás presentando, ¿eh? Ahí viene. Ahora sí bueno, presentas. ok. Fíjense, porque acá dice que sí estoy presentando. Bueno, Bueno, acá es lo que ustedes ya vieron. Pero si seguimos analizándola, fíjense aquí la cantidad de parábolas con las que ha trabajado este buen hombre. Aquí hay una serie de fotos que se pueden ir viendo. Fíjense, el enlace está exactamente puesto. Ya sé que esto desde el punto de vista estético, pero no tanto, porque estructuralmente, en esta foto fundamentalmente, que ahora la vamos a abrir, si Dios es generoso, acá está, que es la que hemos visto en la portada. Fíjense ustedes, acá directamente esta estructura es autoportante. No sé si se entiende. Quiere decir que directamente se está apoyando aquí en estos extremos que tiene. Por supuesto que es onda como un galpón, digámoslo así. Aquí lo han utilizado para la iglesia. Fíjense, acá está el vitral, ese que ustedes veían. Ya vamos a ver porque tiene una foto fantástica. Miren, qué maravilla cómo han hecho el frente, digamos, de la iglesia. Yo la verdad que este hombre no lo conocía, probablemente ustedes sí, yo la verdad es que no. Esto que está acá es simplemente decorativo, esto verdaderamente no tiene una función estructural, es nada más que para poner todo esto que está escrito allí. Pero miren cómo es todo lo que ha hecho es parábola tras parábola tras parábola. O sea, lo ha usado como la figura preponderante, digamos, para construir esta iglesia. ¿Lo ven? Yo no soy bueno, hay algunas cosas que no son parábolas, obviamente, pero fíjense, aquí la trama que él ha trazado en el frente de la iglesia, acá está la cruz, cómo lo ha ido trabajando, pero siempre a partir de la parábola. Esto era lo que yo la verdad les quería mostrar, porque evidentemente él ha partido de esa figura y ha trabajado todo el tiempo con lo mismo. Eso era, Ale, lo que yo quería que vieran, porque esta iglesia yo no la conocía. Después les va a servir, porque fíjense, esta forma después la vamos a seguir viendo. Si ustedes se fijan, ya vimos un poquito, si ustedes ven esto, es un semicilindro de base parabólica. ¿Lo ven? Y el ábside ahí atrás es la mitad de Sí. un paraboloide. Y no lo sé, Parece, porque bueno, fíjate que ahí continúa. sí, No lo sé. pero como que Esta está. partecita podría ser, la verdad es que no lo sé, pero el cilindro de base, fíjense, parabólica, que uno dice, ¿de qué está hablando esta mujer? Fíjense este sector parabólico, cómo está claramente marcado. A ver, esperen un minuto, vamos a ponerlo en grande. Este sector parabólico acá, ¿lo ven? Ahí está. ¿Cómo lo No se escucha más Cris. Se cortó el audio.
Hola. Se desenchufó el No, auricular, todavía no se escucha. micrófono. Desenchufa y vuelve a enchufar el micrófono. No, no, no. No se te escucha. María Cristina abandonado. Todavía no entra. Ahí volvés. Digo que disculpen que volví a salirme de la página, pero no sé el por qué ahora. Ahora se escucha bien. Pero falta que presentes ahora. ¿Querés trabajar en este? Venga. No sé, vení acá. Dale. No se te escucha. No, no se te escucha. Estás con el micrófono apagado. Chicos, ¿me escuchan? Ahora Ahora voy a sí, hacer ahora sí. último intento de trabajar con esta Ahora se computadora, si escucha no bien. Ahí está perfecto. me Sí, ahora cambio de sí. compu. Sí, disculpen, por favor. Sino que algo pasa que me saca del lugar. No sé por qué. Cerrar la página del link ese que abriste, Ya lo cerré. porque a lo mejor, no sé, Es puede ser probable que sí, que sea eso, que que no venga quiere por que ese muestre lado. nada. Ahí lo ven. Todavía no. Está llegando. Ahí llegamos, ya está, Ahora se Bueno. sí. ve. Bueno, les decía que aquí yo puedo calcular este sector parabólico, ¿no es cierto? Ustedes ya saben que lo que yo tendría que hacer es multiplicar esta longitud de esta altura por este ancho y multiplicarlo por 2/3. Bueno, tengan cuidado con esta página porque se ve que algo tiene que no quiere que la miren. Así que, muy bien. Hoy vamos a ver la hipérbola. La hipérbola es otra cónica, sección cónica abierta. Fíjense, ¿qué está pasando aquí? Acá hay un foco, aquí hay otro foco. ¿Cómo se define F'? Le vamos a poner a este. ¿Cómo definimos a la hipérbola? Es el lugar geométrico de todos los puntos del plano cuya diferencia de distancias a dos puntos fijos y coplanares tienen que estar en el mismo plano, es igual a una constante y equivale hasta a la distancia entre los vértices, que sería esta distancia entre los vértices de la hipérbola, es decir, 2 veces A. ¿Se acuerdan que en la elipse era la suma de la distancia, por ejemplo, FM más MF'? En este caso es FM menos M o F'M y eso va a ser igual a 2A. Ya lo vamos a ver más clarito el asunto. Perdón, Pero, sí. una aclaración era, si recuerdan el grafiquito de la superficie cónica, que íbamos inclinando el plano de intersección
cuando era perpendicular era una circunferencia, cuando se inclinaba un poquito más era elipse, cuando Ahora tenía lo la digo. misma inclinación que la generatriz era la parábola, que vimos en la clase pasada, y si la seguimos poniendo cada vez más vertical, o paralela al eje, inclusive vertical paralelo al eje, corta a la superficie arriba del vértice y por debajo del vértice. Entonces corta en dos lugares, y son dos líneas abiertas, y de ahí, por eso le decimos que es una sección cónica. Ahí está el... ¡Oh! No digas nada porque todavía Me me falta. estás asombrando con eso. No, no te asombres para que termine acá, porque esto fíjate que... Miren, ahí está el relojito de arena, es digamos, sería el cono. Y el plano que lo corta, va a cortar arriba y va a cortar también al manto de abajo. Y eso es, acá imagínenlo que con el dibujo que tienen al lado Ay, mandé una raya que no va. está puesto en sentido, Está está como si rotado. estuviera tumbado, está rotado 90 grados. Pero de Sí. ahí viene la parábola, perdón. Y sí, Eso. depende de la posición en la que yo coloco este cono doble. Fíjense que es un cono doble, no es un cono simple. Uno siempre dice el cono, el cono. En realidad no es un cono, es un cono doble. ¿Quién hizo esta maravilla? ¿Y dónde está? Oh, le dice, no. ¿Sabe dónde está? Sí, lo tienen que recontra, ¿sabe? Haber visto. Sí, lo vimos, sé que lo vimos, pero yo justamente no recuerdo ahora. Don Niemeyer, que vivió como el Magic Click 104 años, creo que vivió el arquitecto Niemeyer en Brasilia, es la Catedral de Brasilia, que es un sueño, yo no la conozco, no estuve, pero sí vi la foto, y realmente es preciosa, es muy linda. Fíjense, él ha usado parte de una hipérbola, ¿sí? Aquí, recuerden siempre que cuando yo digo cónica, hablo de curva plana. La hipérbola es cada una de estas curvas, ¿sí? Esta curva es una hipérbola. ¿Ah? Esta no me acuerdo realmente. ¿Es la misma? No, es otra. No, nada que No, ver. ese es de Japón. Japón. Tenía pinta de Japón. Y esta es la torre de Kobe. Esta sí que me la acuerdo porque con esta trabajé no, yo hice ejercicio con esta torre, no trabajé en Kobe ni ahí. Pero bueno, son ejemplos de que estos son volúmenes, pero si yo seccionara cualquiera de estos volúmenes con planos que los corten, ¿sí? ¿Qué obtendría yo? Obtendría en el corte, evidentemente, obtendría ¡ay, Dios! Se me fue. Bueno, hipérbolas, ¿lo ven? Ahí está. Bueno, seguimos. Bueno, acá está la maravilla que hice yo. Ahí les puse en el chat una página donde tienen un montón de hiperboloides. Bueno, bárbaro. Escuchen, chicos. Yo acá, como no se alcanza a ver, olvídense de esto porque si no se van a confundir y quédense con lo que yo escribía acá, porque está asociado al dibujo. Acá hay una brevísima clasificación. La hipérbola a eje horizontal, donde la curva corta el eje de simetría horizontal. ¿Y qué es el eje de simetría? Y miren, estos ejes no son X e Y. Pero ¿qué pasa? Que la hipérbola, por ser una curva simétrica, tiene ejes de simetría. ¿Qué quiere decir un eje de simetría? Quiere decir que esta curva, si yo doblara por aquí, por este eje, esta curva coincidiría perfectamente con la que está aquí. Y esta otra coincidiría perfectamente con la que está aquí. Y si yo doblara por aquí, vieron que siempre se ponen las banderitas. ¿Ustedes están familiarizados con las banderitas? Bueno, si yo doblara por aquí,
esta curva coincidiría perfectamente con esta. ¿Por qué? Porque la hipérbola tiene al menos estos dos ejes de simetría. Cuando la hipérbola corta al eje de simetría horizontal, se dice que la misma es a eje horizontal. Sería el eje focal horizontal. Y también es el eje focal, porque los focos se ubican aquí. Siempre miren que los focos están abrazados por la cónica. En este otro caso, cuando es a eje vertical, ¿qué va a pasar? Y por simple deducción uno dice, y bueno, en el caso de que sea vertical, quiere decir que la hipérbola No, va a no, estar no estarían, abrazando, sí, no perdón, estarían, no estarían tocando el eje X, digamos, en ese caso. en este caso, exacto, cortarían al eje, ojo, no es X. Miren que yo no he puesto ni X Claro, ni Y. claro, el eje horizontal, digamos. Simplemente eje de simetría. Simetría, hoy, esperen, simetría, un eje de simetría vertical, ahora voy a escribir aunque les duele el alma, y asimetría horizontal. ¿Se entiende esto? Ya vamos a ir a los ejes, todavía ni siquiera estamos hablando de ecuación. Acá va a haber un foco, y aquí va a haber otro foco que podríamos llamar, si queremos, F'. ¿Por qué? Porque dos puntos en distintas partes del plano no se pueden llamar igual, porque a pesar de que sean focos, tienen que tener distinto nombre, si no, ¿cómo los diferencio yo? Si yo les digo, ¿cuál foco? Me van a decir, y el que está para aquel lado, el que está para el otro, ¿ah? Entonces, este es el eje de simetría horizontal. Ténganme paciencia, voy a poner menos letra. Y este eje de simetría opa, eje de simetría vertical. Y el centro de simetría. Y este es O, centro de simetría, donde se intersecan ambos ejes. A los ingenieros les digo, si me siguen diciendo cosas para agregar, van a escribir ellos. Bueno, te sugiero cambiar el color, a lo mejor un naranjita, Cris, se ve más. Bueno, pues ya El color cambio. del blanco. Ahora voy a poner amarillo. Bueno, pero yo quería agregar una cosa, que hasta ahora, fíjense, lo que vimos, tienen ejes, cada hipérbola tiene su eje de simetría horizontal y vertical, Acá está. como doblándolo al centro. En ningún caso hemos mencionado eje X o eje Y, ejes coordenados. Pueden ser esos ejes, pueden ser otros, pueden ser paralelos. Cuando entramos a trabajar a la hipérbola en un sistema de ejes coordenados, ahí entramos en la geometría analítica y eso ya es otro enfoque el que le damos. Hasta ahora es simplemente las líneas que se forman en un plano con ciertas premisas, nada más. ¿Y Bien. eso por qué ocurre? Porque, escuchen, cualquiera de las cónicas que hemos visto, esta es la última, así que canten el aleluya, existen por sí mismas. O sea, más allá de que exista un sistema de coordenado o no, a la Claro. circunferencia no le interesa para nada si yo tengo un sistema coordenado o no. A la parábola menos. A la elipse ni le da. Uf, yo puedo hacer millones de elipses y no tener un sistema coordenado, y a esta tampoco le interesa para nada. ¿Por qué yo la asocio a un sistema de ejes coordenados? Y yo la asocio a un sistema de ejes coordenados para poder dibujarla, para poder calcularla, para poder yo manejarla. Pero miren esta. ¿Ustedes ven algún eje X o Y acá? No, No. Estos ejes son ejes ortogonales entre sí y me sirven para decir, bueno, si yo doblo por este eje, voy a encontrarme con la misma curva arriba y abajo. Y si yo doblo por este eje, voy a encontrar la misma curva derecha que a izquierda. Eso va a pasar. Vamos a ver cuáles son los elementos. Vamos a tener un semieje real o principal que va desde este centro, que es el punto de intersección de los ejes de simetría, hasta el vértice. El vértice es el punto donde la curva
interseca o corta al eje de simetría. Por eso se llama real, porque no está inventado, es de verdad que corta acá en este punto. Entonces vamos a tener que de vértice a vértice tenemos el eje real o principal, que es igual a 2A. ¿Ven? 2 por A es el eje real o principal. Perfecto. ¿Qué es C? C es todo este segmento, ¿lo ven? Todo este. ¿Y desde dónde hasta dónde va? Desde el centro de simetría de la hipérbola hasta un foco. O hasta el otro foco, porque es exactamente lo mismo. Cuando yo hago 2 por C, tengo la llamada distancia focal. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Sí, sí. C es la semidistancia, 2C es la distancia, A es el semieje y 2A es el eje. Muy bien. ¿Qué nos queda? Miren bien esto, porque esta es la parte que normalmente cuesta más, aunque no debería. Yo acá lo dibujé como para que se entienda lo más que se pueda. Ustedes ven que la distancia C es desde el centro hasta el foco. ¿Qué pasa si yo trazo una circunferencia? Esto es una circunferencia cuyo radio es C. Lo mejor que pueden hacer es trazarla para poder verlo bien ustedes. Ustedes trazan esta circunferencia y fíjense, en el punto donde la curva intercepta, o sea, en el vértice de la curva, levantan una perpendicular, ven el ángulo de 90 grados. Donde esa perpendicular corta a la circunferencia, ese segmento es B. ¿Se entendió? Perfecto. Sí, sí, profe. Se ¿Está entiende. clarito? Porque esto les cuesta siempre. Entonces, ya tienen el triangulito armado. A, B y C. Fíjense bien que en este caso la hipotenusa es el semieje focal. Uno de los catetos es la distancia del centro al vértice y el otro es el semieje imaginario B. Y es imaginario porque no corta para nada la curva, en lo más mínimo. Se obtiene trazando una perpendicular al eje de simetría por el vértice y donde éste interseca la circunferencia de radio O foco 1, tenemos el segmento B. Si alguien me pregunta si yo lo podría haber sacado de este otro lado, desde ya le digo que sí, es lo mismo, porque le va a dar la misma medida, porque estamos trabajando con medidas idénticas, ¿sí? Muy bien. Y allí tenemos a don Pitágoras, que tantos buenos momentos nos da. Entonces, yo tengo el triángulo A, B, C. Por Pitágoras, yo sé que C al cuadrado, es decir, ¿quién es C? La semidistancia focal, va a ser igual al semieje imaginario al cuadrado más el semieje real al cuadrado. Hay otra cuestión que vamos a ver más adelante, pero que ya podemos ir diciéndolo, que es la excentricidad. ¿Se acuerdan que la excentricidad siempre era semieje focal sobre, en este caso sería el semieje real? En este caso, que es la hipérbola, este cociente es siempre mayor que 1. Recuerden que la excentricidad me puede decir a mí de entrada de qué cónica estoy hablando. Si me dicen, che, tengo una cónica que la excentricidad es igual a 1, ¿de qué cónica me están hablando? No importa que no me contesten, pero deberían contestar. Si me dicen que la excentricidad es menor que 1, ¿de qué cónica me hablan? ¿Eh? Bueno,
Esos son interrogantes. Sé que no están pudiendo estudiar, así que no voy a jorobar y no les voy a dar la respuesta, porque darle la respuesta en el vacío no tiene mucha lógica, me parece a mí. Pero la excentricidad define a la cónica. O sea, me dice de qué cónica estoy hablando. Acá yo les marqué bien que esta distancia aquí es el radio de la circunferencia que trace. Bueno, acá yo planteo una a eje vertical. Fíjense, ¿qué hice para poder dibujar esto? La roté, nada más, porque fíjense ustedes, ¿qué cambió acá? Cambia de lugar los focos, ¿o no? Mire, exacto, el foco siempre tiene que estar sobre el eje real, siempre, no puede estar sobre el eje imaginario el foco. No hay manera de que el foco esté sobre el eje imaginario, siempre tiene que estar sobre el eje real. Por supuesto que el segmento A, que es el semieje real, tiene que estar exactamente sobre el mismo eje de simetría sobre el cual se encuentra el foco. Por una lógica, allí es donde está cortando la hipérbola al eje. Y B, siempre, siempre, siempre va a ser paralelo, o lo puedo trazar también aquí si se me antoja, ¿sí? Si yo quiero ponerlo aquí, puedo ponerlo. El eje de simetría, y es aquel que coincide con el eje imaginario, donde la curva no está cortando al eje. ¿Se entiende esto? Miren bien. Semieje real va desde la intersección de los ejes de simetría hasta el vértice. Vértice, punto donde la curva corta al eje de simetría. ¿Lo ven cómo lo corta? Ahí. Los focos siempre están sobre el eje que es cortado por la curva. No puede estar en otro lugar. ¿Por qué? Porque los focos son abrazados por la curva. Si estuviesen aquí, no hay manera de que la curva los abrace, salvo que tire un tentaculito. ¿Cierto? Sí, sí, se entiende ¿Se ve perfecto. bien esto? Sí, sí, se entiende bien. Muy bien. Finalmente, B, que es el semieje imaginario, va a estar sobre el eje, que sería este, que es el imaginario. Ni se entera de que existe la curva, o sea, está por allí perdido, pero define la curva, la define. Bueno, por Pitágoras, Pitágoras se mantiene en su posición, porque tiene una posición tomada Pitágoras, y siempre C cuadrado va a ser igual a cuadrado más B cuadrado. Semieje real, semieje imaginario, y ¿quién es? Semieje focal. ¿Estamos? El semieje focal iría de foco a foco, ¿verdad? El semieje No, 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 no. focal es este. Acordate que es El Ah, bien, radio del círculo. el bien, radio del círculo. bien. Este Del es cruce de los ejes de simetría hacia el foco. Acá está Perfecto. marcado también. Cuando veas Bien. el dibujito con más atención te vas a dar más cuenta. O sea, acuérdense siempre que en hipérbola la hipotenusa es el semieje focal. En cambio, en la elipse, la hipotenusa es A. Le pongo sem, sem, sem para que se acuerden que es semieje. ¿Sí? Ahora ya sabemos que la hipérbola tiene dos ejes de simetría, ¿sí? Tiene un eje focal, tiene un eje real o principal, tiene un eje imaginario, tiene vértices, que ya hemos determinado, y tiene focos que siempre, siempre son abrazados por la curva. Y tiene una excentricidad que siempre es mayor que 1. No puede ser menor que 1, porque de serlo sería otra cónica. Muy bien.
Y el eje, perdón, el eje real, el eje focal, los focos, los vértices, están todos sobre una misma línea, ¿m? Una misma recta. Tal cual. Acá se puede apreciar. Miren, foco, vértice, semidistancia focal, semieje real. Todos ellos están sobre una misma, sobre el mismo eje de simetría, en tanto que el semieje imaginario está sobre el otro eje de simetría. Hipérbola a eje horizontal. Ahora vamos a ver las ecuaciones, ¿sí? Hipérbola y aquí faltaría colocar ecuaciones. Ecuaciones. Ahí sí tenemos ejes graduados, coordenados, y de ahí vamos a encontrar las ecuaciones de los puntos, que representa una ecuación que representa los puntos que conforman esta bonita hipérbola. Bueno, al asociar yo la hipérbola a un sistema de coordenadas, fíjense que he hecho. He superpuesto los ejes de simetría con el sistema de ejes coordenados que aquí están viendo ustedes, ¿sí? Quiero ver una cosa, discúlpenme, porque acá hay algo blanco que... No, no sé qué quedó ahí blanco. Bueno, si hay H y K y valen 0, 0. Ok, una suerte. Bueno, hemos dicho entonces que la condición para que este punto pertenezca a la curva, este punto de aquí o cualquier punto de esta curva, tiene que cumplir con la condición de que la resta de la distancia PF' menos PF sea igual a 2A. Esa es la condición. Si cumple con esa condición, el punto pertenece a la hipérbola. Y 2A es la distancia entre vértices. 2A sería la distancia, ya se las marco, semieje real. ¿Eh? Muy bien. Ya les voy a mostrar algo que Perdón, y es los vértices pertenecen a la curva, claro. que es justo donde cortan ahí. Y si pertenecen, entonces tienen que cumplir con eso. La ecuación en este caso es x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado. ¿Por qué el signo negativo? ¿Por qué creen que es el signo negativo acá? Les cuento una cosa. Ese signo, x cuadrado sobre a cuadrado, ¿sí? ¿Están allí aún? Sí, profe, sí, sí. Muy bien. Pensando. Ustedes fíjense, aquí yo tengo puntos de la curva que cortan al eje de las X. No tengo ningún punto de la curva que esté cortando al eje de las Y, ¿verdad? Sí. Bueno, supongamos que yo quisiese reemplazar aquí por un punto de la curva. Podría ser un punto que fuera el vértice, ¿les parece? Supongamos que yo reemplace el vértice para... Yo sé que pertenece el vértice, ¿o no? Claro. ¿Qué coordenadas tiene el vértice, por ejemplo? Uno de los vértices, ¿qué coordenadas tiene? A0 puede ser. No sé si dice. Ah, no, esa es la coordenada del foco. Claro. Sí, X. Entonces, sí, esperen que le voy a poner que este es el vértice. Vértice,
coordenada menos A0, A0. Bueno, y el otro vértice, este le vamos a poner B'. Y el otro vértice, que sería este, le vamos a poner coordenadas A0. ¿Está bien? Bien. Sí. Bueno, si este punto pertenece a la... ¡Ay, perdón! Ya Torres me va a pegar de allá. Después seguís vos, Torres, ¿eh? Si este pertenece a esta hipérbola, este signo quiere decir pertenece, yo debería poder reemplazarlo acá y todos seríamos felices, ¿o no? ¿O no? A ver, yo lo voy a reemplazar porque si no me... Fíjense que reemplazando por los valores del punto a las variables x e y, si se verifica la igualdad es que pertenece. Y si nos da un resultado diferente de 1, es que es un punto del plano, pero que está fuera, no pertenece a la línea esa de la hipérbola. Fíjense que si x vale a, y lo pongo al cuadrado, a con a se va. El vértice verifica, y lógicamente debería de verificar, pertenece. Es así. Está bien. A cuadrado sobre a cuadrado, simplifico, me queda 1, menos 0, porque el otro término, el que está negativo, ponerle 0, 0 al cuadrado, dividido b, da 0. Bueno, ahora, ¿qué pasa si x es igual a 0? ¿Qué pasa si yo tomo un valor x igual a 0? ¿Qué pasa con el valor de y? ¿Qué les parece a ustedes? Estoy jugando. Si x vale 0, ¿qué pasa con y? Hoy sí, ya sé, Ale. Si x vale No se 0, me escucha bien. ¿No ¿qué valdría pasa? 0 también? No. A ver, ¿qué pasaría con y? Si x vale 0, estoy sobre el eje de las y, ¿no? Si x vale 0, esto me va a quedar 0 sobre a, y acá viene la pregunta triunfante, 0 al cuadrado sobre a, ¿no? Es un punto que está sobre el eje de las y, ¿no? Menos y cuadrado sobre b cuadrado, ¿cierto? Saben que acá hay una cuestión, que cada vez que lo pregunto acá en Córdoba, yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto es 0 al cuadrado dividido a? 0. 0, con firmeza y rectitud. Porque si ustedes me agarran a mí a fin de mes, que no tengo un peso, y me piden plata, ¿qué les doy? Al cuadrado, 0. 0. 0 al cuadrado, no les doy nada. Entonces, esto es 0, pero sin ningunísima duda, esto es 0. Y me queda esta maravilla. ¿Existe algún número? Esto entraría dentro del campo de los imaginarios. Por eso tiene signo negativo, porque para cualquiera de estos valores yo no voy a tener una raíz.
De ahí viene el signo negativo. Va a ser positivo el signo en la hipérbola para el eje donde la curva corta y va a ser negativo para el eje donde la curva no corta. ¿Se entendió esto? Este signo es negativo. ¿Por qué? Porque está coincidiendo con el eje imaginario. ¿Ven? Y este tiene un reverendo signo positivo porque yo acá, en este, sí tengo corte y tengo corte. ¿Se ve claro? Bien, sí, sí. Sí, sí, sí. Acá tengo respuestas, allá no la tengo. Bueno, y acá, de nuevo, la ¿Esto es siempre en el origen? No, para nada. Yo puedo Porque si yo tomarla. corro, si yo corro este ¡Ay! gráfico, Escuchen, quiero mostrarles esto porque es una belleza. Espero que me responda esta sinvergüenza. Esperen. Espérenme un segundito porque lo busqué tanto a esto y lo encontré y quería mostrarles. Es una belleza. Vamos a ver cómo se mueve. Después te lo paso a vos, Ale, porque hay otro que quiero que lo muestres vos también. Espérenme. Dios mío, hace que funcione. ¿La ven? Ahora sí se ve. Qué bueno. Está cargando, no sé por qué demora tanto, pero bueno. Apenas termine de cargar. ¿Ven la hipérbola acá, chicos? Sí. sí, Bien. Este programa se llama GeoGebra, es muy piola, porque a mí me permite, mírenla, yo le estoy tomando a la hipérbola desde su centro de simetría. Miren la ecuación. H y K, ¿lo ven? H y K. Valen ¿Quién es? cero, ¿eh? ¿Eh? Que valen cero en este caso, digo. No sé si lo alcanzan a Exacto, ver. exacto. Sí. Acá tienen, aquí abajo, el valor de quién, de A. Miren acá. Y aquí abajo, el valor de B, porque es a eje horizontal. Esta sería A, que es la distancia desde el centro hasta el vértice, y esto, desde aquí hasta F, sería C. Fíjense que acá también calcula la excentricidad y, bueno, la asíntota calcula todo. Miren que me encantó a mí esto porque entonces está puesto ahí en el enlace. Ustedes la van corriendo. Mírenlo a ver cómo va haciendo su vida. B y A, yo no los estoy cambiando. Ahora no los cambio. Miren cómo B y A no varían. Es Yo, como si viéramos, es como si nosotros estuviéramos desplazándonos del objeto, el objeto no se deforma, simplemente se aleja o se acerca a nosotros. ¿ven cómo cambia la ecuación sin cambiar la forma de la hipérbola? Ahora la pongo en el centro. Miren bien, la voy a volver al centro. Pero estos se llaman deslizadores, ¿sí? Con este deslizador voy a cambiar el valor de A. Miren, ¿ven? Estoy alejando la del centro. Miren los focos. Ahora voy a cambiar el valor de B, lo voy a llevar al extremo. Miren, ahora cambio B. ¿Ven cómo va cambiando? Siempre a eje horizontal. No, esa historia no cambia. ¿Por qué no cambia? Porque estoy trabajando siempre con una hipérbola a eje horizontal. Y ahí hay una cosa, no sé si la han visto, ¿se acuerdan en el elipse que siempre el eje mayor estaba invariablemente debajo de la X o debajo de la Y?
acá el eje mayor puede estar para un lado o para otro. Miren, Porque a veces A es más chico que B, otras veces A es más grande que B. ahí les estoy mostrando. ¿Ven el valor cómo va variando A? Y B se mantiene en 10, por ejemplo. También puede pasar que B sea 1.4 a 7.1. ¿Con qué tiene que ver esto? Miren, miren cómo varía el foco, cómo cambia la excentricidad. Está bueno esto, ¿vieron? Y cada una de estas formas de hipérbola, a su vez las podemos desplazar en el plano para cualquiera de los cuadrantes. Y ahí sí, también vuelve a cambiar, como está haciendo ahora, fíjense, cambia la ecuación. En la ecuación aparecen h y k, toman diferentes valores. Pero Y se ahora mantiene siempre la puede misma ser, curva. puede ser que alguien me pregunte, profe, pero ahí usted dice que, fíjense que la curva es infinita. Bueno, si no me preguntan, voy a esperar. No voy a hacer la pregunta yo. Bueno, ¿qué les parece? Este aplicativo que se llama GeoGebra, es muy piola porque les permite entender un montón de cosas, me parece a mí. Volvemos ahora aquí, esto es lo que recién vimos, y ahora eh, vamos a ver esto, y si querés, Ale, seguís vos. Hola, ¿querés que siga ahora? Eh, Cuando quiera. esta no es la que acabo. No, seguí vos ahora y yo te paso el link. Vos tenés, perdón, vos tenés esto que yo puse para El poder ver. Si no, GeoGebra, después no sé. GeoGebra. No, yo tengo el archivo que mandaron. ¿Mm? Claro, Es el Power, el que mandamos el Power. El el Power. Power. Y bueno, ahí yo puse estas cosas. Lo que no sé si tiene GeoGebra él en la computadora. Pero es que No eso sé si yo lo saqué. en esta que estoy presentando no me acuerdo. Bueno, no importa, yo Bueno, de acá. ahí vamos. Bueno, dejo de presentar, ¿eh? Dale. Ya está. Ya está. ¿Mm? Bueno. Espérate que no puedo. Pin. Yo lo tenía por acá. Ahí estamos. Estabas en la 9, creo, ¿no? La 8, creo. Bueno. Entonces acá tenemos, creo que esta es la que corresponde, ¿no es cierto? A ver. Bueno, está bien, está bien. Lo que pasa es Fíjense que la él tiene una más, excentricidad. con unas diapositivas más que vos no tenés, entonces, bueno. La excentricidad siempre va a ser C sobre A. La calculamos así en todas las cónicas. Y C sobre A. Acá es más grande C, que es la distancia del centro a cualquiera de los dos focos, es la misma distancia, y esa distancia es C, es más grande que la distancia del centro No. hasta el vértice de la curva que A. Entonces siempre va a dar Bueno, mayor sí, que entonces 1 sí. la excentricidad. Recuerden que la No excentricidad sé. en la elipse daba No, menor que escúchame, 1. déjalo que dé la clase como estábamos viendo. Se está escuchando. Cierra el micrófono. ¿Qué pasa? Bien, ahí tenemos A, B, o sea, A es A, nada más que lo traslado
a donde C, roto C, y donde corta a la perpendicular al eje real, que pasa por el vértice. Entonces ahí, en ese punto, marco B. Esta es la medida de B. Es una medida que no la podemos visualizar fácilmente, pero interviene en la curvatura que tiene, ¿no es cierto?, cada una de las ramas de la hipérbola. Y recordemos entonces que C, que es la hipotenusa de este triángulo, entonces va a ser igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Esto es C. Recuerden, C lo calculamos así. En el caso de hipérbola es la hipotenusa. En el caso de la elipse era uno de los catetos y la hipotenusa era A. Por eso daba menor que 1. Acá da mayor que 1. La parábola siempre da 1 la excentricidad. Y si pudiéramos obtener la excentricidad de una circunferencia sería 0. Entonces eso es fácil sacar, de acuerdo, si me dan la excentricidad, sé de qué curva estoy hablando. Fíjense las asíntotas. Las asíntotas son estas líneas que acompañan a la curva. Van a acompañar siempre. Yo las puedo proyectar hasta el infinito en cada uno de los sentidos de la curva, y la línea la va a acompañar. Cada vez se va a ir aproximando más. Fíjense, acá está a una distancia A del vértice, de este punto que es el vértice. Cada vez se va achicando, pero nunca la va a alcanzar. La acompaña, pero nunca la va a alcanzar. La recta esta tiene una inclinación, fíjense, porque es la hipotenusa de un triángulo que es A y B, digamos, la inclinación esta. Esto es parte de la asíntota C. Entonces, la recta esa tiene una inclinación que es igual a B sobre A por X. Esa es la ecuación de esta recta. Una está en sentido negativo y la otra con sentido positivo. Aquí tenemos la ecuación general de una hipérbola a eje horizontal. La curva, entonces, si es a eje horizontal, la curva corta el eje de las X o un eje paralelo al eje de X. Puede ser el eje X o en este caso, fíjense, el eje de simetría no coincide con el eje de las X. Es una paralela al eje X. El eje imaginario lo puedo proyectar acá, no es un valor infinito, es un valor, recuerden, hasta donde corta cuando hago la circunferencia de radio C, ahí lo voy a marcar. Bueno, entonces, la ecuación general es x menos h, todo al cuadrado, sobre a al cuadrado, menos i menos k al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Fíjense las asíntotas, estas líneas negras creo que son, sí. I menos k igual a más menos b sobre a por x menos h. Esta es la ecuación de las asíntotas, la ecuación de estas rectas que vienen acá. Esta, sentido negativo, y esta positivo. Bueno, ahí están los puntos C, menos C, K, el 0, 0, que es el desplazamiento en X, lo llamamos H, el desplazamiento en K, desde el 0, 0 en Y, perdón, lo llamamos K, y eso van a constituir el centro, las coordenadas del centro, que son H y K. Esas son las coordenadas del centro de simetría. Y bueno, eso. Fíjense, cuando lo hacemos a eje
vertical, el eje vertical que puede o no coincidir con el eje de las X, de las Y, puede ser el mismo, puede ser una paralela al eje Y, es el que es cortado por la curva. Y es en ese eje donde se van a encontrar, al cortar la curva, los vértices, y un poquito más adentro, o mucho más adentro, pero más adentro, abrazado por la curva, están los focos sobre ese eje. Y el eje imaginario, en este caso, es una línea horizontal que puede ser el eje de las X o un paralelo al eje de las X. Sus asíntotas, fíjense, en este caso, que pasan por 0, 0, digamos, H y K valen 0 y 0, esta es la ecuación de las rectas asíntotas. Hay una, cuando crece en X, crece en Y, tomará el signo positivo, Y igual a A sobre B por X. Y cuando decrece en un valor y va aumentando en el otro, tomará el valor negativo, Y igual a menos A sobre B por X. Entonces, cuando yo veo la ecuación, vamos a ver si hay otra ecuación acá canónica. Fíjense, H y K me están ubicando el centro de simetría, donde se cortan los dos ejes, donde se cortan las asíntotas, y eso me lo da las coordenadas de H y de K. Cuando yo veo cuál tiene signo negativo y cuál de los términos que contiene la otra variable tiene signo positivo, en este caso, la fracción de la ecuación que tiene signo positivo es la que contiene a la variable y. Entonces, la variable y, el eje de simetría, donde es corta la curva, va a ser vertical. Por eso me doy cuenta. Y x está, la fracción que contiene a la variable x, está precedida de un signo negativo. Entonces, eso corresponde al eje imaginario, que pasa sin tocar, sin ser cortado por ninguna de las dos ramas de la curva. Cuando yo veo cuál de los dos signos es uno positivo y uno negativo, puede ser cualquiera de los dos. Según cuál sea, yo voy a darme cuenta cuál, si es a eje horizontal o a eje vertical. Y las ecuaciones de las asíntotas, la misma ecuación, nada más que agregamos la corrección del desplazamiento de H y de K, desde el origen del sistema al centro de simetría de la hipérbola en cuestión. Fíjense, aquí está. Ahí le restamos K y a X le restamos H. Vamos a ver un ejercicio. Determinar la ecuación que representa una hipérbola a eje focal paralelo al eje X, de la que se conocen las coordenadas de su centro, o el centro tiene coordenadas 3, punto y coma, menos 1. La distancia focal es igual a 8 y el eje principal igual a 4. Bueno, alumnos, les pregunto, las coordenadas del centro los tenemos y esas son H y K. O sea, voy a reemplazar acá H por menos 1, menos 1 me va a quedar más 1, y acá lo voy a reemplazar por 3 y me va a quedar I menos 3 al cuadrado. Mi pregunta, ¿cuál es el valor de A? ¿Alguien me puede decir? ¿Tienen ideas? A ver si alguno... ¿Podría ser 3? No. ¿Cómo? ¿3? No, no es 3. No, no. Fíjense, el eje principal
Dice 4. 4 es la distancia de un vértice al otro, que equivale a 2A. A es la distancia del vértice al centro. Entonces, ¿cuánto valdrá? ¿Cuál será el valor de A? Lo puedo sacar de acá. Si el eje principal es 2A y 2A vale 4, A va a valer ¿cuánto? 2, valdría 2. La mitad, ¿no es cierto? Entonces, acá me va a quedar 2 al cuadrado. ¿Y cómo calculo B? ¿Alguna idea? Fíjense acá el otro dato que nos está dando es la distancia focal. Entre un foco y otro foco hay 8. Esa es la distancia focal. Equivale a 2 veces C. ¿Cuánto valdrá C? Si 2C valen 8. Una compañera pone que valdría 4. 4. Si 2 veces C es 8, una vez C vale 4. Bueno, pero la distancia focal no está acá en la ecuación. Yo necesito B. Y recuerdan que cuando hacíamos ese triángulo, rectángulo, un cateto era A, otro cateto era B y la hipotenusa era C. Entonces, ¿cómo puedo yo despejar y obtener el valor de B? Si conozco C y conozco A. Una compañera había puesto en chat con Pitágoras. Con Pitágoras, entonces. No uso 8 y 4, sino que uso C, que vale 4, y A vale 2. O sea, la mitad de los dos valores que nos está dando, porque nos están dando de vértice a vértice y de foco a foco. Y la ecuación la obtengo con la mitad. Recuerden, semieje le puso la ingeniera. Semieje focal, semieje principal, semieje imaginario. Es la mitad. Entonces, con Pitágoras, pero lo que quiero obtener yo con el Pitágoras clásicos, ¿se acuerdan que era el cuadrado de la hipotenusa igual a la suma de los cuadrados de los catetos? Pero yo acá quiero obtener la hipotenusa o quiero obtener un cateto. Un cateto habría que a C se le resta, ¿o no? Claro, entonces, ¿cuánto sería C al cuadrado? ¿C cuánto vale? 4 habíamos dicho. 4. Entonces, 4 al cuadrado da tanto como 16. 16. Menos lo que vale A, que valía 2, recuerdan. 2 al cuadrado es como 4. 16 menos 4. Quedaría raíz de 12, que Raíz es 3. de 12. Entonces, raíz de 12 va a estar entre 3 y 4, ¿no es cierto? Entre 9 y 16, raíz de 12, me va a dar el valor de B. ¿Y B cuadrado cuánto sería entonces? Si B es raíz de 12, B al cuadrado, ¿cuánto daría? Sería raíz de 12 al cuadrado. 12. 12 queda claro, se simplificaría. Vamos a ver acá. Perdón, les hice hacer esto para que movamos un poquito las neuronas. Acá seguramente está resuelto. Miren, H vale 3, K vale menos 1. Y reemplazamos a H y K por sus valores. Lo que habíamos dicho. Fíjense, el punto, 3 me desplazo hacia el lado positivo de la X y 1 hacia abajo porque es valor negativo. Para acá, HK. Acá tengo el eje Y y el eje X. El 0, 0 en realidad estaría acá donde se cruzan las dos líneas llenas. Este sería el centro de mi
hipérbola. Fíjense acá, la distancia focal, dijimos 8, por lo tanto, la semidistancia, la mitad, 4. El eje principal 4, la semidistancia A, 2. B, hacemos eso, y no, nos dio raíz de 12, sí, ahí está. Que si lo elevo al cuadrado a esto me va a dar 12. Ahí puedo yo construir más o menos, yo puedo marcar dónde van a estar los vértices, desplazándome del centro de simetría 2 unidades hacia la derecha y 2 unidades hacia la izquierda, y va a estar el vértice. El foco, ¿cuánto me tengo que ir? 4 unidades, porque recuerden que C vale 4, entonces 4 unidades para un lado estará un foco, 4 unidades para el otro estará el foco. ¿Está claro hasta acá? ¿Quieren que repitamos algo? No, sí entendí, profe. No, fue claro. Bueno, entonces, con todos los datos que obtuvimos, llenamos, y fíjense, x menos 3, que es lo que vale h, al cuadrado, todo entre paréntesis y al cuadrado, sobre a teníamos que vale 2, acá está, entonces 2 al cuadrado, acá podría poner 4 perfectamente, ya resuelto. Ese es el término que está con el signo positivo. Está positivo porque es a eje horizontal, perdón. Y el eje imaginario, que es vertical, está todo con signo negativo. Y menos k. Fíjense, k vale menos 1. Menos 1 es más 1. Sobre 3,46 al cuadrado, que si hago este cuadrado me va a dar 12. Acá podría poner 4 como denominador debajo de la x menos 3 al cuadrado, y acá podría poner 12 también, estaría correcto. Fíjense, esta es la ecuación de la hipérbola, de esta bonita hipérbola. ¿Para qué me sirve esta ecuación? Fíjense que acá no vamos a calcular una superficie encerrada, porque son abiertas, tendríamos que cerrarla, para calcular, darle un límite para calcular una superficie. ¿Qué vamos a calcular con esto? Vamos a calcular, nos sirve para saber los puntos que la componen y si un punto pertenece o no a la hipérbola. Si a mí me dan el par coordenado de un punto cualquiera del plano, yo reemplazo la x de ese punto, la x por el valor que tiene de abscisa ese punto, y la y por el valor de ordenado del punto. Resuelvo, opero, si se verifica esta igualdad, el punto pertenece a esta curva. No importa cuál, esto se pierde en el infinito, las ramas estas se van abriendo y se van hasta el infinito, fíjense. Entonces, ahí yo puedo saber, aunque esté muy lejos del centro y del vértice, yo puedo saber si ese punto va a pertenece, mejor dicho, a la curva o no pertenece. ¿Hasta acá está claro? Para eso sirven las ecuaciones que estamos viendo. Gustavo, Cristina, ¿están ahí? ¿Ahí? Hola, bueno. Acá termina la presentación que yo tengo. Así es. No Acá sé si termina todo. quieren agregar algo. ¿Tenía alguna cosa, la Cris, para mostrar? ¿Vos, Cris, vas a mostrar algo más? No puedo mostrar nada. No puedes. No. No Acá puede ser. saca, vamos. Bueno. ¿Los alumnos quieren ver algo? ¿Quieren decir algo? ¿Quieren repasar algún tema? ¿Alguna pregunta? Quieren ir a trabajar en sus cosas, creo. ¿No habrá un ejercicio con las hacia el otro sentido de las parábolas, las hipérbolas?
Bueno, lo hacemos. Como para yo tener el machete hecho. El ¿Cómo machete es? hecho. Uno A ver, los ejes en el otro sentido. ¿qué harían acá ustedes para, por ejemplo, si yo tengo este mismo ejercicio? Hasta ahora lo que hemos representado acá, Ahora es, pude entrar. Cris, fíjense, el ¿Vas a sistema de, dibujar, Ale? ¿cómo? Que si Perdón. vas a dibujar. No, pero ¿querés que dibujemos? Dibujamos. Y me parece que va a ser más claro. Pluma, No te deja desde ahí. no me deja, no me deja. Estás en Pero pantalla completa, sí. Qué raro que no te deje. no, no deja, no quiere. Puntero láser, No. no, no me sirve. ¿Y por qué no querrá? Ups. Bueno, vamos para allá. Yo lo que les quería decir es que si yo, para ver una ecuación como la que vimos recién, y yo viendo la ecuación diría si es a eje horizontal o a eje vertical, el término positivo, por ejemplo, si yo quiero hacer que sea en el otro sentido, digamos, diferente a la que vimos recién. Ale, perdóname, ¿me dejas? Porque yo tengo, la tengo hecha, si me dejas. Vaya, sí, ya Bueno, dejo de presentar. Bien. dale. Espero que no me saque. Ahí está. Bueno. Ahí vamos. Un minuto y dejo de presentar. Ya dejé de presentar. Dale. Ahora puede presentar ustedes. Ya llegamos. Fíjense que lo que vamos a cambiar es qué variable está en el signo, tiene en la ecuación, en una fracción con signo positivo y cuál tiene con signo negativo. Ya ahora les presenta la Inge. Espero que todo salga bien porque estoy medio loca. Sí, hay una alumna que dijo que no podía, no tenía conectividad, no estaba buena y que va a ver la clase grabada. ¿Mm? Sí, yo estoy en Córdoba y ella en Río Negro. No entiendo por qué me saca del aula. Ahí está. Bueno, a ver si ven. Se ve, se visualiza. Está cargando todavía, pero esta sería la situación, ¿no es cierto? A eje vertical. Cuando decimos a qué eje pertenece, digamos, es una parábola, fíjense el eje que contiene al vértice y al foco. En este caso, la línea que contiene a los vértices y a los focos es una línea vertical, entonces a eje vertical. Entonces ahí está. La fracción que corresponde Mirá. a X estaría negativa, ¿o no? Exactamente. Podés ver exactamente, tal cual. Exactamente. Así es. ¿Lo ves acá? Ahí se ve el signo. ¿Por qué? Porque justamente en este caso sería cuando al hacerlo con X, te va a dar un número negativo. Entonces, raíz de número negativo te va a dar imaginaria. Un La número raíz. imaginario. De ahí viene el nombre. ¿Estás viéndolo? Sí. Este link también lo tienen ustedes y lo pueden utilizar tranquilamente para ver cómo va variando. Esta no tiene tanta, no es tan versátil como la otra, pero si ustedes juegan un poco, fíjense, alguito se puede. Fíjense cómo va variando los distintos valores cuando se hace tan delgada como una recta. Y después cuando se va ampliando, ¿ven? Fíjense el valor que está sobre
debajo de la X, en este caso, que no es A, es B, y el que está debajo de la Y. No importa que no esté cortando, digamos, acá, sino que en algún momento lo esté haciendo, ¿lo ven? ¿Ven las asíntotas? ¿Cómo la acompañan a la curva, pero nunca la cortan? Esta es una asíntota. ¿La ven? Sí, profe, A sí. ver. Bueno, ahí estamos. Y ese Ahí se ve rectángulo grande que se ve ahí, hay también una que se llama hipérbola equilátera, que es cuando A es exactamente igual a B. Vamos a ver si la podemos recrear el equilátera. daría como 3, a 4, 45 5, grados más o menos la 6. inclinación. Claro, tendría yo que ponerme a darle, a ver, la vamos a poner acá para darme más cuenta yo. Y tiene que tener, ahí está, esa es la equilátera. Porque acá ven cómo cruza y tiene 45 y 45 grados. Entonces esto me delimita un cuadrado, ¿ven? Esa es la hipérbola equilátera, le llaman. Esta hipérbola equilátera yo la puedo trasladar. Yo siempre en clase presencial le digo, bueno, es como si la agarraran desde donde se encuentra exactamente, no confundir asíntotas con ejes de simetría. Los ejes de simetría de los que hablamos siempre pasan por aquí, exactamente por aquí y por aquí. Entonces la equilátera A es igual a B, fíjense en los dos denominadores, en este caso 9, que A sería, ver o si sea, puedo mover el serían foco. 3 al cuadrado. No me deja mover el foco, pero sí me deja mover el vértice. Y uno dice, no sé si ustedes se lo preguntarán, pero uno dice, che, qué parecida que es a la parábola esta. ¿No será la mitad de una parábola? O sea, la parábola no será la mitad de una hipérbola. No, porque no responde a la ecuación de una parábola la mitad de una hipérbola. No responde. Solo responde a una ecuación de este tipo, que es diferente, totalmente. Yo al menos les digo que me lo preguntaba, a ver si se puede hacer alguna otra cosa. No, al menos no parece que me dejara. Pero tu duda está resuelta. Sí, sí. Bueno, El signo de la fracción es lo que me va a indicar cuál va a ser el eje, digamos, real y cuál es el Predominante, claro. ¿y cuál es el imaginario? sí. Lo bueno que tiene esta recreación es que ustedes pueden probar lo que se les antoje, es decir, pueden irla trasladando y eso les muestra que la curva no está cambiando. Y también les puede mostrar que cuando la curva cambia, ¿quiénes son los que están cambiando? Miren bien, si yo la muevo en este sentido, ¿quién cambia? Miren quién cambia. Acerco los vértices, cambia A. ¿Lo ven? Miren Sí. A cómo cambia. ¿Y B? B sigue siendo 9, va, 3, digamos. ¿Qué pasa si yo hago esto? ¿Quién cambia? ¿Lo ven? Ahí cambió. Evidentemente que esto hoy es la primera clase de hipérbola y la única. Por lo tanto, ustedes al practicar con esto pueden darse cuenta de un montón de cosas, porque yo creo que es lo más piola de tener este aplicativo. Uno puede entender mucho más, me parece, no sé. Y pueden ver ahí elipses, parábolas, Exacto, circunferencias, pueden ver todo lo que quieran acá, ¿eh? todo lo que El ustedes. aplicativo da para, o sea, cuando ustedes lo buscan, así, acá está elipse, pues, no sé. Se le cortó.
cortó el sonido. Sí. Hola, no se escucha más, Cris. Gustavo, no sé si están ahí. Bueno, Ya ingresa de nuevo. Se le ya sale. viene de nuevo. Ven. Hola. Que Cris. no sé qué está Ahí está, ahí está. pasando, que Ahí se escucha. Ahora sí. me saca afuera. No entiendo, pero no solo de esto, de todo lo que estoy trabajando o haciendo. Bueno, les quería mostrar, voy a ver si puedo, que se ve algo. Hasta ahora no. Bueno, intento una vez más y después me despido alegremente porque de verdad que no sé qué pasa. Voy a tener que llevar la compu a arreglar o será internet. Un segundo, por favor. ¿Ahora? No, todavía no se está viendo nada. Ahí creo que está cargando. Ahí quiere, ahí está pensando, quiere volver, llegó, ahí está, GeoGebra. Bueno, acá está la elipse también. Roguemos que no se vaya todo porque ahí está. También pueden ver la elipse. En algún momento lo va a lograr, calculo yo. Miren ahí el caracol en Nautilus. Hola, Cris. A clavar ahí. No se está escuchando y no se está viendo. Gustavo. Para que no sé qué le pasa a Cristina ahí. Bueno, no importa, ya está, decídelo que ya. Bueno, dice Cristina que ya está, ¿no? En próxima clase tenemos un tiempito, les mostramos lo que falta de ver. ¿Tenemos una clase más antes del receso? ¿Cómo? ¿Tenemos una clase más antes del receso? Sí, creería que sí. Gustavo, ¿estás escuchando? ¿Cómo decís, Ale? Discúlpame. Sí, queda una clase más, ¿no es cierto? Sería una clase de repaso. Déjame pensar. No tengo el cronograma a mano. No recuerdo en este momento. Se me han Discúlpenme. mezclado las dos asignaturas, no me acuerdo en este momento. Habría que ver el cronograma. Yo no lo puedo abrir porque si lo abro me voy. Ah, sí, quedan dos clases más. Son las Pero dos ellos clases. tienen vacaciones ahora. No, todavía no. Son las dos clases que hay de coordenadas. Ajá, coordenadas. No, las vacaciones están después. Según el cronograma que nos pasaron. Sí, así que tenemos clase la próxima. Dos clases más. Dos clases más, las próximas 2 semanas y después vacaciones. Genial. Sí, veo que no te entusiasma mucho. No, porque esta semana terminamos todas las clases, al menos cuatrimestrales. Quedan para entrega la semana que viene 1 o 2 materias y nada más. Por eso consultaba. Claro. ¿Y ustedes Pero tienen como algún otro anual, anual? algunas tenemos, proyecto e historia. Y estructura. ¿Y esas Depende de lo cortas? que estén cursando.
Cortan esta semana. Esta semana ya fueron cortando algunas, sí, sí. Ya fueron por... no, bueno, nosotros según el cronograma tenemos esas dos clasecitas. Claro, que justo esta materia no es ni cuatrimestral ni anual. Claro, es Sí, extraordinaria. claro. Extraordinaria y única. Entonces, bueno, si pueden ver algo de la materia, bárbaro, y si les surge alguna pregunta, alguna duda, en la clase que viene lo vemos. Perfecto. Buenísimo, profe. Bueno, Bien, muchas entonces, gracias. estudien mucho. Chao. Gracias, profe. Nos vemos. Nos vemos. Chao, Nos vemos. gracias. Igualmente, buen fin de. Acá la Inge manda saludos. Sí. Sí. Disculpen, le estaba diciendo un montón de cosas. ¿Qué decís?